Hola, bienvenidos a la sección de entrevistas de la revista cultural digital Azacuán. Hoy tenemos a una artista muy especial. Se trata de la cantautora e investigadora guatemalteca Magda Angélica, con 25 años de trayectoria artística y nos ha representado también a nivel internacional. Magda, bienvenida. Gracias, Leslie, un gran gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Magda, por tu espacio y creemos que tenemos muchos temas importantes para conversar y uno de ellos es que Magda recientemente acaba de publicar un libro el cual se titula Un panorama sobre la legislación y políticas públicas culturales, aspectos relevantes para el trabajo de los colectivos artístico-culturales en Guatemala. Creemos que es un libro muy importante para el ámbito artístico y cultural y que también se ha investigado poco sobre este tema, Magda. ¿Crees que hay poco interés en torno al tema de los derechos artísticos y culturales en el país? Creo que más que poco interés hay un gran desconocimiento. Cuando yo empecé este tema, por una investigación que estoy haciendo en la Universidad Rafael Andívar, empecé a indagar si alguien de los colectivos artísticos, artistas, etcétera, conocían algo sobre política cultural o sobre legislación, y me decían no hay nada. Y dije, bueno, vamos a hacer un pequeño estado de la cuestión sobre lo que exista, ¿verdad? Cuando logré hablar con Max Araujo, que él es pionero de la investigación en estos temas. Él sacó un libro que se llama Breviario de la Legislación Cultural en Guatemala, donde compila una gran cantidad de leyes que hay que respaldan el trabajo artístico y cultural en el país. Y cuando yo me doy cuenta de todo lo que existe, y además de esto, que hay políticas culturales planteadas a largo plazo, que hay un plan de desarrollo cultural a largo plazo, que hay distintos temas que se han trabajado, por ejemplo, la diplomacia cultural, la vinculación del arte y la economía, el sistema de información cultural en Guatemala. Hay grandes proyectos que se han planteado, pero lo que existe es un fuerte desconocimiento y quizás sí un poco de desinterés porque creo que las personas que están vinculadas al arte están ocupadas más en su trabajo creativo y artístico, y entonces eso absorbe, digamos, el 100% de su atención y de su pasión, porque esa es la pasión, ¿verdad?, de quienes se dedican a esto, pero no ha habido suficiente conocimiento y formación para saber qué nos respalda en el país. Y como dice Enrique Mateu, que es el líder, digamos, de esta creación del Plan de Desarrollo Cultural a largo plazo, si no hay una ciudadanización de las políticas, es decir, que si no nos las apropiamos, pues se quedan en letra muerta, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que nos pasa, un gran desconocimiento. Magda, en este libro, además de los decretos y legislaciones, ¿verdad?, que amparan al sector cultural, también se habla y pone sobre la mesa las dificultades por las que atraviesa este sector. ¿Podemos hablar un poco al respecto? Sí, yo creo que la pandemia en el 2020 sacó a luz una profunda crisis que ya existía, una crisis histórica de los colectivos artísticos y culturales. Yo creo que una de nuestras grandes problemáticas es una desarticulación muy fuerte. No tenemos esa cultura de asociarnos o de organizarnos, sino que cada quien está buscando cómo saca adelante su propio proyecto. Entonces no hay una visión colectiva, creo que eso es lo que nos falta muchísimo. Entonces esa desarticulación nos ha dañado grandemente, ¿verdad? Y por otro lado, pues digamos que procesos que a veces se inician desde el Estado, pero que no tienen una visión de cumplimiento e implementación a mediano y largo plazo. Entonces hay personas que han propuesto grandes cosas, pero luego vienen cambios de gobierno, cambian autoridades y se pierden importantes esfuerzos. Y yo creo que eso es otra de las grandes problemáticas. Pues es un sector vulnerable totalmente, porque la mayoría está, digamos, dentro de lo que se clasificaría como un empleo informal, ¿verdad? No existe tampoco, eso sí, no existe una ley que ampare el trabajo artístico
dentro del código de trabajo, por ejemplo, que se clasifique bien el trabajo artístico, cómo se puede remunerar. Entonces se cierran los espacios, digamos, que fue lo que sucedió, y que ahora pues empiezan a abrir, pero están más o menos funcionando, y quedan en el desamparo gran cantidad de artistas de distintas disciplinas, ¿verdad? Creo que esas son como a grandes rasgos de las grandes problemáticas que hay, pero nos dimos cuenta también que hubo como una euforia de unirse al principio, pero lamentablemente no tenemos esa visión tampoco como colectivos artísticos a mediano y largo plazo. Entonces hay mucho entusiasmo en un momento, pero las cosas se van enfriando poco a poco y nos cuesta mucho articularnos. Y precisamente en ese sentido, Magda, ¿qué les dirías tú al sector artístico, colectivos, artistas independientes, para que se pueda trabajar en pro de los derechos de cada artista, ¿verdad? ¿Tú qué recomendarías para trabajar pues en un mismo sentido, en un mismo camino? Yo lo que vi fue que las asociaciones de artistas jugaron un papel muy importante frente al Estado, asociaciones que presentaban, digamos, que una buena estructura, y eso les daba credibilidad frente al Estado cuando se ofrecieron estos programas de apoyo. Creo entonces que una de las cosas más importantes es lograr asociarnos. Ha habido mucho cuestionamiento sobre ciertas asociaciones existentes, pero están ahí. Entonces, si nosotros no nos involucramos, si no participamos, cada quien nuevamente pues va navegando solo, sola, ¿verdad? Creo que eso es una cuestión muy importante. La otra cosa es el conocimiento de lo que existe a nivel de legislación y política. Creo que ha habido a veces también como un asunto bastante visceral, ¿verdad? De animadversión a las instituciones del Estado, que por razones históricas pues existe en Guatemala, y con razón, ¿verdad? Porque ha habido a veces un muy mal manejo. Pero también entonces nosotros como colectivos o como artistas tenemos que tener una buena argumentación en lo que planteamos, no ser tan viscerales, ¿verdad? Me refiero a la cólera, ¿verdad? A la crítica sin fundamento, ¿verdad? Entonces, el conocimiento de qué nos ampara a nivel legal, a nivel de política pública, creo que es muy importante, y sobre todo ver más allá de nuestros intereses individuales para lograr construir o crear objetivos comunes. Es que solo así podemos fortalecernos. A veces yo veo que hasta las colaboraciones artísticas son difíciles, ¿verdad? Porque tenemos un ego así bastante alto que nos afecta, ¿verdad? Entonces, si no podemos ni siquiera colaborar creativamente, digamos, eso nos indica que hay grandes problemas, ¿verdad? El hecho de no poder vislumbrar objetivos comunes, ver más allá de nuestro propio espacio, tener una visión tan corta, creo que son grandes desafíos y problemas que tenemos que solventar, ¿verdad? Magda, concretamente, ¿cuáles son las leyes que amparan a los artistas en Guatemala? Pues hay múltiples leyes, ¿verdad? Por ejemplo, toda la sección segunda de la Constitución habla de cultura, donde obviamente entra el arte. Propiamente para las artes escénicas, y está la ley de derechos de autor, la ley de espectáculos públicos, que esa pues habría que proponer una revisión porque fue creada hace mucho tiempo, pero la ley de derecho de autor es algo muy importante y que también respalda la creación de las sociedades de gestión colectiva. La ley de patrimonio, digamos, todo lo que creamos como artistas escénicos, ¿verdad? La música, la danza, el teatro es parte importante del patrimonio intangible de la nación. Es que eso hasta dignifica nuestro trabajo, saber, ¿verdad? Que lo que producimos, lo que creamos es parte del patrimonio intangible. Esas podría citar dentro de las leyes más importantes. Y que deben de saber los artistas, ¿verdad? Sí. Magda, a pesar de las leyes y del tener un Ministerio de Cultura, varios artistas han criticado de un abandono por parte del Estado a los artistas. ¿Crees que sí existe este abandono? Pues de alguna manera sí. Creo que es que nuestro gran problema es que
no existen estructuras que garanticen el cumplimiento de las políticas a mediano y largo plazo. Entonces dependemos de la voluntad de las personas. Si llegan personas maravillosas como Enrique Mateu, como Max Araujo, como Otilia Luch de Coty, ahí hay una lucha y un trabajo intenso por fortalecer el área de la cultura. Pero si llegan personas que lamentablemente pues este ministerio muchas veces se ha ocupado para, digamos que garantizar ciertos favoritismos o gratificar ciertos intereses, no porque hayan personas realmente capaces que ocupen esos cargos, que eso se ha dado también, ¿verdad? Entonces, vemos instituciones, ¿verdad? Como la escuela de danza, que tienen, son instituciones que desde el Estado, digamos, que están creadas para fortalecer el arte, y a veces vemos las instalaciones totalmente abandonadas, por un lado. Por el otro lado, veo que esa falta de credibilidad histórica ante las instituciones hace que los artistas no nos acerquemos al ministerio, por ejemplo, a ver qué se puede plantear ahí, qué proyectos se pueden hacer. También esa es la otra parte, porque no solo el Estado, bueno, el Estado somos todos y todas, ¿verdad? No solo el gobierno tiene la responsabilidad, sino que también si nos organizáramos y demandáramos, no con un afán de pelea o de confrontación, sino de propuesta y asertividad, si nosotros pudiéramos proponer cosas, yo creo que se moverían las estructuras allá adentro, ¿verdad? De alguna manera. Entonces creo que es una cosa de doble vía. Magda, también en este libro mencionas que el sector artístico de la música es el más organizado. ¿Existen otros pues que lleguen a esta organización y por qué mencionas esto? Sí, menciono que es el más organizado porque es el primer sector que pudo crear sociedades de gestión colectiva. Entonces está, por ejemplo, la Asociación de Autores y Compositores, AEI, está la asociación que maneja los derechos conexos, que es Musicartes, la que maneja fonogramas, que es AGIMPRO. Entonces, creo que es una experiencia replicable para otras disciplinas artísticas que pudieran generar esto. Antes en Guatemala no había quien, digamos, hiciera un pago de regalías por concepto de derecho de autor. O por ejemplo, cuando se ha grabado en una canción de otra persona, pero se ha interpretado voz o algún instrumento, eso es un derecho conexo. O quién tiene el derecho de fonograma cuando se graba un disco, por ejemplo. No había y ahora sí existe. Por supuesto, todo es perfectible, pero a eso me refiero con que es la más organizada. Pero hay otras disciplinas artísticas que han logrado asociaciones, por ejemplo, Agacine, que es un ejemplo muy importante dentro del cine nacional. Está Agadanza, una asociación que se estaba formando de danza, Arteatro, que son distintas asociaciones que creo que son importantes, pero sociedades de gestión colectiva hasta el momento solo existen en la música. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para que los sectores artísticos se fortalezcan? Bueno, yo creo que primero es la formación, tanto a nivel, digamos, técnico en la disciplina, pero ir más allá de eso. Hace unos meses hablábamos con un amigo que decía, bueno, si alguien es músico, pero solo sabe de música, no sabe nada, ¿verdad? Porque digamos que es importante saber de tu realidad, saber del mundo que te rodea, poderse enriquecer de otras cosas. Pero también creo que es muy importante, insisto, ese conocimiento de las leyes que nos respaldan, es que solo así podemos hacerlas valer, ¿verdad? Creo que eso es muy importante y pues eso, lograr, yo creo que un entrenamiento y una formación para lograrnos articular, ¿verdad? Y organizarnos y velar por esos intereses o esas metas comunes. En tu libro mencionas al Instituto de Previsión Social del Artista, IPSA, que fue creado en el año 1990 para fortalecer pues, a todos los artistas y proteger, estimular el desarrollo de la cultura en el país. Sin embargo, no ha cumplido su objetivo. ¿Qué pasa con este tema? ¿Por qué, según tu investigación, por qué crees que no han logrado pues, cumplir la función para lo que fue creado? Bueno, el proyecto fue un gran proyecto, ¿verdad? Está plasmado en el decreto 8190, que fue el decreto que
que respalda la creación del IPSA, que debía velar por la seguridad de los artistas, pero también por su desarrollo y su formación. Lamentablemente, a la hora de llevarlo a la práctica, pues ha sido cooptado por un grupo de personas que han mantenido, digamos que, su estatus en la directiva del instituto. Hubo pues ya una solicitud, digamos, de una rendición de cuentas desde el 2015. Hice un pequeño estudio hemerográfico ahí y desde 2015 se está demandando que haya una rendición de cuentas transparente de este instituto. No se ha logrado que haya claridad en este manejo de los fondos, ¿verdad? Y pues también hubo un momento en que no se estaban aceptando nuevos miembros, según entiendo. Entonces ha habido un fuerte cuestionamiento ahí, pero sobre todo por la cooptación de esta institución que debería estar al servicio de los artistas, ¿verdad? Pues ya vieron un poco de la importancia que es el texto, pues recientemente publicado por Magda Angélica, y les repito el título, que es Un panorama sobre la legislación y políticas públicas culturales, aspectos relevantes para el trabajo de los colectivos artístico-culturales en Guatemala. Y ya vieron la importancia que es que cada artista y colectivo en el país puedan obtener este libro. Este libro es gratuito y lo pueden descargar en la página de la Universidad Rafael Landívar, y también pueden escribir al correo electrónico para poder solicitarlo de forma gratuita. Es importante que todos tengan este libro. Magda, gracias por este tiempo también, que te llevó mucho tiempo también poder investigar, y pues ahora ya tienes este gran libro en tus manos, y gracias a ti en las manos de todos los artistas de Guatemala. Bueno, vamos a pasar a la parte artística, ¿verdad? La parte de los 25 años de trayectoria que llevas en el medio artístico, ¿verdad? En Guatemala, y que también nos has representado fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo has conjugado la parte de tu vida de la artista, cantautora e investigadora? Pues tuve la suerte de que en el 2012 en la Universidad Rafael Landívar se abriera el espacio para hacer investigación sobre arte. Entonces era como el sueño y el reto de llevar digamos que a un ámbito académico, una reflexión y un análisis sobre los procesos artísticos. En el 2012, que estaba el Instituto de Estudios Humanísticos, que ahora ya se transformó, ya es otra estructura, pero entré en ese año a ese instituto proponiendo un proyecto que se llama Tejiendo la Voz, Arte como Plataforma de Diálogo Intercultural, que fue mi tesis doctoral también. Y entonces era un estudio de un proceso artístico, creativo, con jóvenes en Alta Verapaz, en teatro, danza, poesía y música. Eso fue como la entrada. Y pues se abrió la oportunidad dentro de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Landívar de desarrollar y fortalecer una línea de investigación en arte. Entonces ahí pues se conjugan ambas cosas, ¿verdad? La parte de este desarrollo académico con toda esta búsqueda artística que he tenido desde hace 25 años, como lo has mencionado. Sí. También en tu proceso también artístico hiciste teatro. Sí. Bueno, hice teatro en varias ocasiones en mi vida. Primero muy al inicio de mi carrera musical hice teatro musical. Al estar en México, también viví 4 años en México. Tuve la oportunidad de estar en 2 obras de teatro musical allá. Y de regreso en Guatemala, pues tuve un proceso muy profundo de crear un monólogo dirigido por Patricia Orantes, que fue parte de otra investigación dentro de la universidad, que salió después un artículo publicado y otra investigación que se llama Los caminos de la creación artística, procesos de vida. Pero entonces en este proyecto de teatro, pues trabajé mucho con Patricia Orantes en un teatro autobiográfico, y salió un monólogo que se llama La Casa, que lo presentamos, y pues fue, sí, como adentrarme de una manera muy fuerte a un teatro que parte de un proceso psicoemocional, desde cómo ese trabajo interno
te conforma el cuerpo, ¿verdad? Tomar 6 personajes distintos. Fue todo un tema muy, muy interesante, guiado por Patricia Orantes, sí. ¿Te gustaría volver a presentar la casa? Sí, pues es para mí muy fuerte. De hecho, pues fue la despedida de alguna manera de la casa en la que yo crecí, que está en el centro histórico de la ciudad de Guatemala y que ahora pues se convirtió en un centro cultural, pero entonces fue un poco, pues yo sentía la casa como un ser vivo, ¿verdad? Entonces, sí, pues sí, me gustaría en algún momento poderlo hacer, quizá en la misma casa, no sé si logre sostenerme emocionalmente ahí en ese lugar, pero sí sería algo lindo volverlo a hacer. Seguro que sí. Uh-huh. ¿Cómo te sientes en este momento de tu vida? ¿Cómo estás en el ámbito de la producción, verdad? ¿Qué estás creando en estos momentos? Pues estoy en la producción de un nuevo disco, que sería el 7º disco. Yo creo que la pandemia nos movió mucho y también como en la reflexión de las búsquedas artísticas. Entonces me dieron ganas de salirme de todas las estructuras, incluso de la estructura de canción, que es lo que yo he hecho siempre, y entrar como a una fase de experimentación, ¿verdad? Entonces, al principio la idea era un EP, como para ver qué pasaba, pero creativamente hubo mucho. Entonces se convirtió en un disco, ¿verdad? Este disco pues no tiene absolutamente ninguna palabra. Quise huir de las palabras, no huir de las palabras, liberarme de las palabras y entrar a un mundo de sensaciones armónicas. Y y ya las composiciones, digamos que ya con un primer arreglo vocal se las envié a Fernando Schell, que él es como volver al origen, porque con él empecé, ¿verdad? Los arreglos de mi primer disco los hizo él. Y entonces era como, le decía yo, estoy volviendo como al origen. Él hizo la parte de los arreglos instrumentales de estas piezas. Y entonces experimentar con distintas cosas. He estado también siendo parte de una comunidad de tambores, de uso de la percusión a nivel mundial. Entonces compartimos con profesores de distintos países y eso me enriqueció muchísimo. Y por ejemplo hay una profesora que nos enseñó a hacer ritmos con los enneagramas de Li Ching. Entonces ahí compuse una canción con esto, algunos ritmos celtas, otras técnicas vocales como el uso de los armónicos, que es como que a veces haces una nota pero sale otra nota ahí arriba como que fuera una flautita. Ese es el lograr ese armónico. Entonces ha sido como una fase de pura experimentación libre y dejando que las piezas fluyan, ¿verdad? Otro campo que se abre dentro de la composición. Y también actualmente estás trabajando en talleres enfocados en el ámbito artístico. Uh-huh. Sí, eso fue un proyecto que surgió en la pandemia porque veía que había pues mucha ansiedad y pues nos provocó muchas emociones. Entonces, dentro de esos procesos de investigación que he hecho, descubrí que realmente el arte sana, ¿verdad? Profundamente. Entonces, la idea de los talleres es dar herramientas artísticas que cualquier persona puede utilizar y también emprender un camino de autodescubrimiento y de recuperar como esa parte de juego, esa parte del gozo, ¿verdad? Esa parte lúdica. Entonces hay algunos talleres de poesía, otros talleres con técnicas teatrales, hay uno que se llama Descubre tu mantra de poder, que es hacer como una frase cantada, pero para ti misma, ¿verdad? Para ti mismo, que recuerde de dónde somos, ¿verdad? Dónde está nuestra fuerza, nuestro poder. Hay otros talleres de técnicas de respiración y voz para manejar la ansiedad. Entonces eso lo he venido desarrollando de forma virtual en este tiempo. Y pues hemos tenido lindas experiencias, poemas colectivos muy lindos, ¿verdad? Como la energía que se genera en los grupos. Pues y todo esto también le agregamos el trabajo que has hecho con la terapia del sonido desde el 2018. También coméntanos sobre esto. Sí, pues eso fue como algo que surgió espontáneamente porque a veces hacíamos
conciertos donde la gente venía a decirme algo se sanó dentro de mí. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo, verdad? Entonces me interesó mucho indagar cómo la música y el sonido son pues caminos de sanación profunda. Entonces tomé 2 diplomados, uno en Barcelona sobre terapia de sonidos binaurales y otro en Inglaterra sobre uso de instrumentos para frecuencias sanadoras. Y entonces la terapia del sonido básicamente es crear un sonido personalizado según lo que la persona quiera trabajar, ¿verdad? Entonces desde ansiedad, concentración, hemos trabajado como me parece muy lindo cómo recuperar el sentido de la vida luego de jubilarse. Hubo unas señoras que se habían jubilado y querían pues encontrar su nuevo camino luego de tantos años de trabajo. Algunas personas que me han dicho, bueno, quiero bajar de peso, y entonces descubrimos que lo más importante es encontrar la autoaceptación. Eso fue muy lindo porque es que somos muy duras, sobre todo las mujeres, por los estándares de belleza que nos han impuesto, ¿verdad? Somos muy duras con nosotras mismas. Entonces si trabajamos la aceptación, entonces baja toda esa ansiedad de no tengo que comer, no es como que ese castigo, ¿verdad? Y entonces como efecto secundario bajan de peso. Y entonces ha sido un proceso muy lindo. Con niños también he trabajado esta terapia. Entonces es crear una frecuencia. Eso ya no necesariamente es música, sino que es crear una frecuencia en determinado número de hertz, que es como se mide el sonido. Y según esos hertz, por ejemplo 80 hertz para bajar la ansiedad. Hay otros sonidos para recuperar la alegría, la conexión con la vida, con la energía femenina. Entonces se trabaja un sonido electrónicamente en determinado número de hertz. Entonces lo que es maravilloso también es cómo funciona el cuerpo, porque si son 80 hertz, se trabajan 40 para el oído izquierdo y 40 para el derecho, y el cerebro hace la integración. Y entonces entramos, como todo lo que vive es frecuencia, nosotros vibramos en cierta frecuencia. Ese sonido nos ayuda a entrar como a un estado donde podemos trabajar un tema específico, ¿verdad? Pues por supuesto no sustituye la terapia médica ni psicológica, pero es una herramienta muy poderosa de sanación a nivel sutil y muy profundo. Y qué interesante todo, Magda, cómo también has podido pues unir, ¿verdad?, todas tus pasiones. Sí, pues ha sido un camino, quizá a veces pues uno se plantea de niña cierta ruta, ¿verdad? La vida te lleva por otros senderos, pero al final todo confluye, ¿verdad? Yo creo que mi pasión siempre es y va a ser el arte, la música principalmente, ¿verdad? Entonces sigo en esa búsqueda. Pues muchas gracias, Magda, por este espacio, por tu tiempo tan importante. Y como ya pudieron ver, los invitamos a que sigan a Magda Angélica, porque tiene también proyectos importantes preparados para este año y todo lo que queda también. Así que los invitamos a seguirla. También los invitamos a obtener el libro. Recuerden que este libro es muy importante que los colectivos y los artistas en Guatemala lo tengan. Y no podemos despedir a Magda sin antes poder escuchar su voz en este espacio de entrevistas. Así que muchas gracias, Magda. Escuchémosla. Pues esta canción es muy especial para mí. Yo creo que si desnudamos la voz, desnudamos el alma, y fue creada a capela, está en el disco Caslem, y es un volver a nosotros, a nosotras mismas, a un renacimiento. Se llama Mariposas y Sueños. Me deslizo entre las venas y voy despertando mi sangre para recordar el color de la vida. Viajo a la bóveda al cielo, uno mi ombligo a la tierra, para regresar al punto de partida. Y me llevo el color que dibuja la savia en mi voz,
Dejó la vieja piel, sus vestidos de hielo, y me llevo el color que dibuja la risa y el sol. Dejo hilos aquí, mariposas y sueños. Me encuentro y me reconozco. Hago una escultura en mi cuerpo para recibir a la que soy de nuevo. Dejo historias en mi cabello. Pronto me despego del suelo y abro las alas que me encienden dentro, y me llevo el color que dibuja la savia en mi voz. Dejó la vieja piel, sus vestidos de hielo, y me llevo el color que dibuja la risa y el sol. Dejo hilos aquí, mariposas y sueños. Dejo hilos en ti y el telar de la vida. Dejo hilos en ti para un tejido nuevo.